Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traemos una sorpresa más en este ciclo de entrevistas que les prometimos en Cuatro Latiz Agencia. Y hoy tenemos a una persona que es la culpable, si se le puede llamar culpable, de que todos nosotros pasemos, pues principalmente fines de semana muy contentos. Yo sé que lo van a entender ahorita que se los presente. Tenemos con nosotros a Emanuel Merlos, que es productor internacional, pero que va muy enfocado al tema deportivo y es el que hace la magia para que todos esos deportes o figuras del deporte que admiramos, pues lleguen a nosotros cada fin de semana. Emanuel, muchísimas gracias, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Y bueno, hace rato que teníamos ganas de tener esta charla porque se nos hace que tienes uno de los trabajos pues, más increíbles del mundo. Sí, así que cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este rollo de la creación de contenido, de la producción? Pues fíjate que yo jugué toda mi vida fútbol americano, desde los 4 años. Vengo de una familia que jugaban en los 50s, Okay. Tíos de mi mamá, y que pues en ese momento era el deporte por excelencia de la Ciudad de México y en el país, el deporte universitario, en el Poli, precisamente. Okay. Mi papá es de la UNAM, entonces hay conflicto familiar. Y rivalidad. Y nosotros somos gente del fútbol, de toda la vida, ¿no? Del fútbol americano. Y yo siempre tuve estas ganas de estar enfocado en mi deporte, pero yo quería ser historiador, porque mi mamá en algún momento estudió antropología e historia. Ajá. Uno de mis hermanos que tiene doctorado, pues también está muy metido en todo este tema de la investigación. Y yo iba a jugar en la UNAM. No se da la oportunidad de jugar en la UNAM porque me becan en el TEC Toluca. Ajá. ¿Y cuál era la única carrera de humanidades que había? Comunicaciones. Ya, okay. Entonces, cuando comencé en la carrera, dije, ok, comunicaciones, y empecé a ver qué me podía gustar, y me gustaba mucho la edición. Ajá. Y ya en mis últimos semestres me gustó mucho la producción y ya ser el productor. Yo era coreback. Okay. Entonces a mí me gusta siempre coordinar y organizar a los equipos. Me graduó, te platico rápido, me graduó, sigo enfocado en cuestiones del fútbol americano y me empiezo a meter a programas de radio por internet cuando todavía iniciaban, hace más de 15 años. ¿No? Me empecé a meter a hacer muchos programas de radio por internet, comencé a escribir también para páginas digitales, para periódicos. Okay. Y después tuve un programa de radio y en ese momento como que todo se unió. Le trabajaba a las Panteras de Carolina, a la parte de los que narran en español. Ajá. Comenzamos a tener ahí una relación laboral. Tenía un programa en la Ciudad de México y de ahí me invitan en Univisión a ser productor en la parte digital de deportes, y nosotros, bueno, antes no era deportes, nosotros cubríamos todo. Cubríamos noticias, espectáculos y deportes. O sea, a mí me tocó las elecciones del 2012, si mal no recuerdo, fueron en el 2012. Y pues me tocó trabajar con Jorge Ramos, pues, porque era parte de la empresa él, y trabajábamos en el Zócalo, en el toda la cobertura. Toda la cobertura. O me tocaba ir a Televisa a grabar Pequeños Gigantes y grabar esto y grabar aquello, o me tocaba hacer cosas de deportes. Después hay unos reacomodos en la empresa y yo me quedo solamente en deportes, pero nosotros tenemos la página oficial en español del NFL. Okay. Recordemos que Univisión es para Estados Unidos, bueno, ya ahorita ya con la unificación con Televisa ya es TUDN, sí. Pero antes era solo para Estados Unidos. Entonces todo el contenido que hacíamos en la oficina de México lo hacíamos para Estados Unidos. Pero ya habías trabajado con las Panteras de Carolina. Yo ya traía esto, esa experiencia. Ya traía esta experiencia, y por eso a mí me contratan, para estar produciendo. Pero producir en Univisión o en canales como Televisa o TV Azteca o Telemundo, el productor es el realizador, es el camarógrafo, es el editor, es el iluminador, eres el que haces todo. Ajá. Y tienes que hacer tus piezas en menos de 3 horas para que lleguen a Miami y salgan en el noticiero. En ese momento. Que te interrumpa, las piezas significa... El reportaje de 2 minutos y medio de la nota del día, ¿no? Por ejemplo, pesajes de box.
Los pesajes son el miércoles, por decir algo, o el jueves o el viernes, y hay un día de medios con entrevistas, y entonces está bien dividido en el día a día, la semana previa a alguna pelea, ya llámese UFC, llámese box, llámese Super Bowl, lo que sea. Entonces en el día a día vas teniendo trabajo y tienes que hacer las notas muy rápido. Claro. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo casi no era camarógrafo. Tuve que meterme a hacer cámara, meterme a editar al 100%, porque al final del día hacíamos todo y de todo. Entonces, paso en Univisión como unos 5 años. Dentro de esos 5 años, tuve la oportunidad de ir a 4 Super Bowls. ¿Y hacías de todo? Hacía de todo, más de 10 peleas de campeonato de box entre Mayweather, Juan Manuel Márquez, Canelo, etcétera, etcétera. Peleas de UFC, cuando todavía no estaba como tan sonado en México. Pues Tan posicionada. Cubrir peleas de campeonato de Caín Velázquez, por ejemplo, en donde yo era fotógrafo de Octagon Side, terminaba la pelea y me iba a grabar ahorita se llama Cristian Tespa, es la que hace toda la parte en español de la UFC. Yo fui su primer camarógrafo. Entonces me iba con Chris y hacíamos las entrevistas y hacíamos la nota, o sea, hacía el trabajo de 6, 7 personas en cobertura. Entonces empiezo a tener esta experiencia, pero empiezo también a trabajar por fuera y a tener otro tipo de contactos. Le comencé a trabajar a Netflix les comenzamos a hacer junkets, se llaman, y son las entrevistas que se hacen previas a la presentación de cualquier serie o película. Que salen mucho en redes sociales, ¿no? Exactamente, los junkets. Y ahí con Netflix nos fue muy, muy bien, como por 5 años, hasta que metieron Netflix oficina en México, y lo que a mí me pagaba el que le trabajaba directamente a la oficina de Netflix en Estados Unidos, él me pagaba muy bien, y las personas que comenzaron a hacer lo que yo hacía en México cobraban menos de lo que él le cobraba a Netflix. Imagínate, pues, era nada. Entonces, bueno, con ellos tuvimos una etapa muy, muy, muy buena, muy linda. De otra experiencia totalmente diferente. Completamente distinto al deportivo, pero obviamente pues de ahí nos empezamos a meter en distintas áreas, ¿no? Comienzas a diversificar, y dentro de esta diversificación en algún momento hicimos entre mi socio y yo más de 30 documentales para Claro Sports para las Olimpiadas del 2016 en Brasil. O sea, 30 documentales, fue una locura. Comenzamos a hacer documentales para Canal 11, hacemos publicidad, en fin, muchas cosas, pero así fue pues como todo. Comencé, siendo camarógrafo, editor, papá de los conductores, de todo. De todo, pero así fue, y creo que esa es la forma en la que debe de comenzar cualquier persona que quiera ser productor, director, camarógrafo. Hay gente que siguen siendo camarógrafos y de los mejores y duran 40 años siendo camarógrafos porque a ellos les gusta. A mí me gustaba ser productor, y entonces cuando yo aprendí qué hacía cada área dentro de una producción, a mí me dio la confianza para dar el siguiente paso, porque tenía ya la base de la universidad, ¿no? Y es por eso que hoy coordinas también a equipos tan grandes que además cubren eventos súper importantes a nivel mundial, ¿no? Sí. O sea, la verdad me llama mucho la atención que ha sido una serie de sucesos afortunados. Sí. Digo, y el trabajo arduo, me imagino, pero que te han llevado a donde estás el día de hoy. Sí. Pero pues que tienes totalmente el conocimiento y la experiencia para, como te digo, controlar hasta este mundo de gente que participa en estos eventos, ¿no? Sí, a lo largo también de mi carrera, pues he trabajado para Fox, pero para el Fox de Estados Unidos, y nosotros transmitíamos los juegos para Estados Unidos, ¿no? Los juegos de Rayados, Santos y Xolos. En la pandemia y previo a la pandemia, yo empiezo a tener más preponderancia dentro de la empresa porque me dan la confianza, ¿no? Los jefes que venían de Estados Unidos, de Los Ángeles. Y ya en la pandemia y después de la pandemia, cuando los estados estaban vacíos, yo era de las pocas personas que viajaba por todo el país. Me iba con careta, guantes, todo. Sí. Y no podía venir nadie a Estados Unidos, entonces yo me hice cargo de todas las producciones en México. Wow. Y ahí quien nos hacía todo el broadcast, toda la transmisión era Media Pro, una empresa española. Sí. Entonces yo coordinaba a la gente de Media Pro más nuestra gente. Entonces sí teníamos producciones de a veces día a día, ¿no? De un día estar en Monterrey, al otro día en Torreón,
o un día estar en Tijuana, al otro en Torreón, a los 2 días regresaba. Que era lo que nos comentabas fuera de cuadro, ¿no? De seis vuelos en una semana está de exacto, locos, ¿no? Y tenía, pues, bajo mi cargo a más de 70 personas, ¿no? Okay. Entonces sí se torna, o sea, a mí me encanta, ¿no? Y me encanta trabajar bajo presión, me encanta resolver porque una de las, y algo que yo en algún momento también he dado clases, y lo que le decía a mis alumnos es, la primera función del productor y la principal es resolver. Sí. ¿Cómo resuelves? Cuando tienes todo pulcro y cuando todo lo tienes bien trabajado y tienes la experiencia y tienes todo, te da la oportunidad de resolver. Oye, ¿no? Y además, pues formar tu equipo, ¿no? Porque me imagino que ya tienes un equipo de súper confianza y sabes el camarógrafo que es bueno para un evento deportivo, pero no es lo mismo para un documental histórico, pero no es lo mismo para una entrevista que va para redes sociales. O sea, me imagino que ya tienes a tu gente súper armada en ese sentido que te da la confianza para, pues de pronto tú ya más llevar la batuta, ¿no? Tengo fotógrafos en Monterrey, en Tijuana y en la Ciudad de México. Entonces, bien lo dices, o sea, hay muchas cosas que son específicas de deporte y hay otras que han sido específicas de documentales históricos y hay otras cosas que son específicas de publicidad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo del deporte lo tratamos de meter a la publicidad, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahorita le estamos trabajando a un speaker internacional y entonces le estamos cambiando y revolucionando, o también en el área de autos, ¿no? Que mis fotógrafos trabajan para Hyundai. Y yo tengo base directa en Irizar y entonces llevamos el deporte a los autos o al tema de los speakers y entonces cambiamos la narrativa. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que más consume el ser humano el día de hoy en la tele? Deportes. O sea, si tú prendes televisión en vivo, vas a ver deportes. Claro. Ya lo demás ya son plataformas, ¿no? Donde consumes series de televisión o películas, pero el deporte y las noticias siempre van a estar. Son infaltables. Es como cuando te subes al carro, yo prefiero escuchar la radio que poner mi música personal. Claro. Yo mi música personal la pongo en mi casa cuando hago mi carne asada, ¿no? Entonces, en este sentido, tratamos de llevar el deporte a todas estas áreas. ¿Por qué? Porque a la gente le atrae esa narrativa y le encanta también escuchar las historias y les encantan los slow motion. Claro. Y les encanta las también historias los rapeos, de vida. Todo ese tipo de cosas lo llevamos a cabo, ¿no? O sea, hacemos que la narrativa que llegamos a utilizar con el Canelo la tengamos con un director de relaciones públicas o de recursos humanos de la mejor empresa del país. Y hoy sabes cómo hacerlo perfectamente. Oye, te tengo otra pregunta. A lo largo de todos estos años, y no quiero hablar solo de los eventos deportivos, pero no sé por qué a mí me late que puede ser por ahí la respuesta, pero ¿cuál ha sido el evento que a ti te ha impactado más cubrir? Que no sé si ha sido más difícil o ha sido más asombroso o ha sido, no sé, el que tú dices, wow, este evento ha sido genial. Mira, en algún momento cuando llegué a Univisión, como te decía, tuvimos un equipo de trabajo que le proveíamos el servicio a todas las verticales. ¿Cuáles son las verticales? Espectáculos, noticias y deportes. Cuando yo me quedo enfocado solo en deportes, la que era mi jefe en ese momento ya se quedó en noticias. Y otro que era, otra persona que está encima de mí en rango, él se queda en espectáculos. Entonces yo me quedo en deportes y yo soy el que hago y delego todo. Entonces mi primer Super Bowl no sabía cómo era el movimiento. Y obviamente con las acreditaciones que nos dieron vi que se podía hacer más. Segundo Super Bowl dije, ok, entro y no pasa nada. Seguimos con este mismo estilo de trabajo, con la línea. Pero ya en el tercer Super Bowl o el cuarto en Univisión, ahorita no lo recuerdo, fue el Super Bowl 50 en San Francisco. Wow. Y ahí vi la oportunidad y me agarré de ella. Me llevé fotógrafos que han estado en Olimpiadas, en Mundiales, en Copas Oros, América, y con ellos les dije, oye, no te puedo pagar, pero te voy a sacar la acreditación y necesito A, B, C y D.
y me llevé a un conductor, el que el día de hoy narra para los Steelers, que es un buen amigo, en español. Le dije, no te puedo pagar, pero te voy a dar acreditación y te voy a dar hospedaje. Y entonces me hice de un equipo sin dinero. Oye, ahora sí que todo el mundo trabajó por placer. Sí y no, porque al final del día que digas que eres parte del NFL en español, claro, no es... te suma definitivamente. Entonces en San Francisco, en el Super Bowl 50, sí fue como hice lo que quise, nos fue increíble y en ese momento yo ya estaba preparado para decir, gracias Univision, me voy de este lugar. Pero en esos 6 meses me tocó el Super Bowl 50, Copa América Centenario, primera vez que se hacía en Estados Unidos, y cumpliendo 100 años la Copa América, y la UFC 200, que también fue un mega evento. Sí. Entonces, en 6 meses hice esos 3 proyectos. Y entonces, obviamente, no dije, de aquí ya me puedo retirar y me voy. No, dije, me puedo retirar de Univision porque ya logré muchas cosas que tenía, me voy a lo siguiente. Y esos 3 eventos tuvieron algo muy significativo y muy especial, ¿no? Que es dentro de lo que más cubro. Fútbol americano, UFC y fútbol soccer. Oye, además te tocaron las fechas importantes, o sea, el Super Bowl 50 y UFC 200, que ahorita pues acaba de pasar el 300, que fue justamente... Hace unos meses, sí. En Las Vegas, ¿no? Oye, y bueno... Por ejemplo, hablando específicamente de UFC, que hoy es de los deportes que más crecimiento tiene a nivel mundial en número de fans y en seguidores y en practicantes, hablando de las artes marciales mixtas, ¿cómo ha sido ese desarrollo en medios en México, hablando específicamente de las artes marciales mixtas y bueno, en este caso a ti que te toca cubrir la liga más importante del mundo? Abismal, porque yo te hablo de hace más de 15 años ya. Más o menos 15 años, sí, más de 12, 15 años. Solo en México quien iba a cubrir los eventos es Carlos Contreras Legaspi, que el día de hoy él está para ESPN y es uno de los analistas más grandes que tiene México. El otro se llama Rodrigo del Bosque, el Bo, que él también tenía su propia página que se llamaba Indiscutido y él ahorita está para Claro Sports y le va increíble. Está Cristian Tespa, que yo fui su camarógrafo. No había casi nadie. Cuando ibas a las peleas hace más de 12 años, nadie de México volaba. O sea, la UFC le pagaba a una agencia de publicidad para que ellos llevaran las relaciones públicas de sus peleadores en México y ellos te acreditaban para que fueras allá. Y había veces que ellos pagaban a los reporteros para que fueran. Me tocó en una pelea en Houston donde le pagaron más o menos como todo el viaje, la UFC, a periodistas de Argentina para que en Argentina comenzaran a consumir más a la UFC. O sea, eso hace la UFC, son muy inteligentes en cómo han llevado la empresa. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento, yo te estoy hablando hace más de 12 años, antes de comenzar a hacer las peleas en México de la UFC, yo ya estaba volando a Estados Unidos a hacer las coberturas. Y como te digo, no éramos más de 5 personas que íbamos de México a las peleas. No éramos más de 5. Y ahora vas a la arena y vas a donde está el Press Conference Room, donde hacen las conferencias de prensa, y son fácil 20 medios. Sí, no. ¿Sabes? Sí, es impresionante. Esos son los que están en el Press Conference, porque te dan acreditación. A lo mejor si van el medio de TUDN, le dan para Octagon Side y le dan para Press Conference Room. Entonces tienen 2 lugares. Sí. Entonces hay algunos que les dan al lado del octágono y a otros que están en el Press Conference. Entonces puede haber hasta más de 30 medios en un solo día. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. Ha ido evolucionando a pasos agigantados, hablando de que es el deporte a nivel mundial que más ha crecido. En los últimos 30 años creo que definitivamente ha sido el deporte que más crecimiento ha tenido. Para ti, ¿cuál es el deporte más internacional que hay? Definitivamente yo creo que el fútbol soccer internacional y después el fútbol americano. La NBA. Okay. En la NBA tienes jugadores de todo el mundo. Yo soy basquetbolista de corazón, pero... En la NBA tienes jugadores de todo el mundo. Esa fórmula se la quiere copiar la NFL a la NBA. Llevando juegos, ya va a llevar un juego a Australia, ya llevó juego a Brasil, Alemania, Inglaterra, obviamente México desde el 70, desde la década de los 70 se jugó en la Ciudad de los Deportes un juego.
Pero la NBA tiene el mejor jugador de Argentina juega en la NBA, el mejor jugador de China juega en la NBA, el mejor jugador de Francia juega en la NBA. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso no lo ves en otras ligas que se catapulta a nivel mundial, ¿no? Entonces la NBA tiene esa facilidad de estar por todo el mundo. Que UFC también está haciendo eso, ¿no? Y lo UFC, está llevando a muchos países. Y UFC está haciendo eso, igual que la NBA. De tus mejores peleadores son de Dagestán, de Azerbaiyán, de países donde no pintan ni en el básquetbol, ni en el fútbol, soccer, ni en ningún otro deporte. Pero son buenos para el trancazo. y entonces, esa visión que está teniendo la UFC, creo que no la está teniendo otra empresa, pero también por estas posibilidades de que a lo mejor no son tan basquetbolistas en Azerbaiyán, pero sí son para las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, hay negocio para todos, ¿no? Pero también es ese tema de cómo la UFC está encontrando esos huecos en países donde no pinta otro deporte. Sí, por supuesto. Pues qué interesante. Oye, ¿qué personaje en todos estos años ha sido el que más te ha impactado conocer o que te ha caído mejor o que te ha dejado alguna enseñanza diferente? Hablando del deporte, hablando del deporte específicamente. He conocido a todo mundo. Sueños de vida, ¿no? Marcus Allen, que por ejemplo, o Ronnie Lott, ellos jugaron en la universidad al equipo que yo le voy. Ajá. Pues conocerlos en Super Bowl, Joe Montana, Dan Marino, Steve Young. O sea, te impacta ver a los que tú desde niños soñabas, ¿no? De verlos jugar algún día o eran tus ídolos. O sea, eso es impactante. Me ha tocado, en alguna ocasión iba caminando yo en la sala de prensa y de repente vi así a un tipo que llamaba mucho la atención, mucha luz en él. Y volteé a ver y dije, es Kevin Costner, ¿sabes? Ajá. Él estaba promocionando la película de Draft Day, ajá, que es habla sobre el draft, de cómo se maneja todo este tema del draft, y la estaba promocionando en la semana del Super Bowl en Nueva York. Pero sí me llamó mucho la atención, o sea, yo no sé qué cremas usan o qué se ponen en la cara que llaman mucho la atención, ¿no? Son de esas personas que te impactan, que imponen mucho. La personalidad, ¿no? Sí, la personalidad. Y si te soy sincero, alguien que, hablando de la UFC, alguien que me ha caído muy bien, desde que lo conozco, porque veo cómo trabaja y lo que hace es Dana White. Okay. O sea, tú no ves a ningún comisionado, presidente de la liga, de lo que sea, que el tipo vaya con una playera normal, unos jeans, y que dé una conferencia a todo el público en semanas de peleas y que vayan cada uno a preguntarle cosas de la empresa. Y que tenga la apertura. Y que tenga la apertura y que además, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y que les diga, sí, vente, súbete. Y que suban al estrado a tomarse foto con él. Eso no lo ves. Tú ves a Roger Goodell, por ejemplo, o al comisionado de la NBA. Sí, o son figuras que están arriba del altar. Sí, o sea, allá, intocables, ajá, ¿no? Y salen una vez al año, 2 veces al año, ¿no? O sea, más que jefes de Estado. Más que jefes de Estado. Ajá. Y ves a Dana White y esa apertura que tiene con el público, no lo tiene nadie más. Entonces, eso, hablando de alguien que me impacte, hablando de jugadores, exjugadores, de comisionados, personalidades, él es de las personas que más me ha impactado por la sencillez que tiene. Qué padre. Y esa apertura. Wow, increíble. Por eso la UFC es lo que es. Sí, claro, yo creo que definitivamente es parte del éxito que ha tenido esta liga a nivel mundial. Oye, ya casi nos vamos, no quiero abusar de tu tiempo, pero tengo otra pregunta más que hacerte y es un poco más técnica en cuanto a la tecnología en estos años ha avanzado así a pasos agigantados. No sé, ¿te ha facilitado más la chamba o se ha complicado? Porque creo que, no sé, estos avances tecnológicos de pronto pueden representar pues una mejor transmisión o podríamos interpretarlo como una facilidad para producir este tipo de contenidos, pero pues a lo mejor ya son tantas cosas que no sé qué tan complicado se vuelva a manejarlas. Mira, hablando de herramientas, llámese cámaras, llámese lentes, llámese luces, claro que te va facilitando porque pues ya hablas de
de luces de LED. Ya no se necesita... Cargar el super foco acá. Y que se calienten y todo este tema. Ha facilitado mucho y en la potencia, ¿no? Un LED te ilumina más. Entonces, hablando en ese aspecto, pues claro que la tecnología va ayudando más en las mismas cámaras. O sea, antes era súper complicado tener una cámara de cine, ahora ya es más asequible para las personas. Obviamente debes de meterte a cursos y practicar en el día a día. Los programas estos que dicen a qué velocidad fue el balón y qué distancia cubrió y la parábola y dónde está, cómo hace el movimiento. Toda la cuestión digital, ¿no? Todo lo que hace Fox en inglés en los juegos de domingo, que todo su set es virtual, ¿no? Desde el piso, las paredes, todo, y que hacen lo que sea necesario para que sea atractivo, ¿no? Cada show. Eso es increíble. Lo que a lo mejor le ha dado un poquito en detrimento, por decirlo de esta manera, es que cualquier persona cree, o gente que quiere contratar a profesionales creen que lo puedes hacer con el teléfono. Y claro que sí. O sea, hay teléfonos que te graban 4K y que tienen muy buenos lentes, pero el problema es que no tienes la educación visual para hacerlo. Hablando de la experiencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay cosas que nos ayudan a los profesionales, pero a los profesionales también nos da ese detrimento en el sentido de que creen que cualquiera puede hacer lo que uno lleva haciendo años. Claro. ¿No? Entonces, sí es un tema muy complejo. O sea, es un tema muy complejo, pero nosotros como profesionales de este negocio tenemos que aprender, otra vez aprender, a hacernos útiles con las nuevas herramientas, ¿no? Y más ahora con la inteligencia artificial. O sea, que ahora tengo amigos que no quieren pagar guionistas para cosas que ellos quieren hacer y ellos exactamente... Con chat de GPT, le dicen, necesito un guión así, asado. Y le digo, ok, entiendo que para ti sea práctico, pero para mí no. Porque yo sí lo doy valor a la persona. Al factor humano. Que lo hace. Sí, ¿me entiendes? Ese sentimiento, ¿sabes? Sí. Entonces, al final del día... Siempre va a conectar diferente con las personas, Es distinto. Entonces, sí hay muchas cosas que nos ha ayudado, más las cámaras, ¿no? Que los sensores que ya tienen... Hasta de noche ya puedes tener más luz, ¿no? Para que no salga completamente oscuro. Antes era... El movimiento, ¿no? La los velocidad. Movimientos, las velocidades. O sea, antes todo se filmaba en película. Ahora puedes tener todo ahí en el momento y puedes poner las cámaras, nosotros en este sentido audiovisual, ponerlas, todo lo que grabas en RAW, que es como deslavado, y en la postproducción tú puedes pintar a tu gusto el contenido, ¿no? Entonces... Son muchas cosas que sí nos ayudan, ¿no? Claro. Oye, bueno, creo que casi me respondiste ya a esta última pregunta, pero ¿qué le dirías a toda esa gente que estudia comunicación, que estudia creación digital, o sea, que está empezando en este rollo de la creación de contenidos, que hoy en día son N,000 personas que quieren hacer esto, pero a alguien que sí es su pasión, ¿qué consejo le darías? Mira, yo ocasionalmente también he dado clases en universidad, entonces, de todo lo que he hecho. Y yo lo que le digo a alumnos, ¿no? Es, a ver, si tú no practicas en el día a día, ¿quieres ser camarógrafo? Saca tu cámara diario y fotografía los carros, la luz, aprende a hacer timelapses, a jugar con la luz, con el golden hour, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que estudiar, tienes que leer. O sea, la gente ya no lee, ya no investiga, claro, ¿no? Porque ya todo es más asequible. Entonces, en muchas funciones y todo lo tienen a la mano. Entonces, yo lo que sí les digo es, tienes que leer, tienes que investigar, pero también tienes que hacer. Tiene que ser también muchas cuestiones empíricas y preguntar. Si no preguntas, las cosas no funcionan. Jamás van a pasar. Y otra cosa es, hay mucha gente que hace contenido digital, que se ha metido a cursos para hacer cosas en Instagram o en YouTube y tienen ya sus tiros muy bien definidos y de ahí no salen, pero ellos muchas veces lo hacen mejor que la gente que estudia comunicaciones. ¿Sí me entiendes? Porque la gente de comunicaciones no practica. Tienes que hacer. O sea, es como tú, que empezaste en Univisión haciendo de todo, enrollando el cable, poniendo las lámparas, acomodando la iluminación, las cámaras. O sea, ya sabes hacer todo eso, ¿no? Exacto. No fue en una clase, en un pizarrón que te dijeron cómo se tiene que hacer. Tienes que practicar y tienes que practicar diario, salirte. O sea,
Nosotros cuando compramos cámaras nuevas, tenemos que salir tenemos que conocerlas. Lees el instructivo y luego... Sí, y te lo juro, ya... yo soy de la vieja usanza que sigo leyendo el instructivo y después le meto mano a la cámara. Y le tienes que mover. Le tienes que mover. No, y es algo que yo le digo a mucha gente y alumnos. Es una cámara que es muy distinto a grabar con tu teléfono. Ahora estás enfrentándote a una realidad distinta, porque tienes que aprender a manejar temperaturas, diafragmas, ISOs, velocidades, etcétera, etcétera. Hasta irte a blancos, ¿no? Que mucha gente no sabe. Entonces, no te puede dar miedo una máquina. Las máquinas están diseñadas para que juegues con ellas. Las conozcas, las domines y las utilices y le saques el mayor jugo posible. Entonces es eso, es practicar. Claro. Y no tenerle miedo a aprender. Perfecto. Oye, Manuel, pues muchísimas gracias. Sí. La verdad es que ha sido una charla súper rica. Esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Que nos podría dar para platicar horas, pero pues siempre el tiempo es limitado y pues nada, ¿tienes redes sociales? ¿Tienes el nombre de tu empresa? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, para toda la gente que nos ve. Yo soy muy privado en mi vida. O sea, sí tengo el Instagram, sí tengo Facebook, que soy Emanuel Merlos, en Instagram Emanuel Merlos 15, en Facebook Emanuel Merlos. Hay mucha gente que me conoce así. Y ahorita estamos trabajando la nueva página. Mi empresa se llama ANB Producciones, entonces la estamos trabajando ya para que los clientes y la gente comience a vernos. Y obviamente también hay mucha gente que en ocasiones busca oportunidades y tratamos de incorporarlos cuando hay proyectos adecuados y para meter gente y que aprenda de profesionales, ¿no? Entonces, esperen la página ANB Producciones y Emanuel Merlos. Ok, perfecto. Pues estén muy pendientes, por ahí sigan la página. Y pues siempre es un placer encontrarse con gente tan accesible, tan sencilla, que ha estado en los trabajos, pues yo creo que más ricos del mundo. O sea, cuánta gente quisiera tener un trabajo como el tuyo y poder vivir todas estas experiencias. Y pues nuevamente agradecerte. Entonces, pues recuerden, síganos ahí en nuestras redes sociales en 4 Latiz Agencia, en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Emanuel. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.